Hola a todos. Hoy es jueves, 9 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Malandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Hola, Nima. Hi, Nima. Thank you very much for Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar contigo y con tu audiencia. with your audience. Quiero empezar por lo que pasó anoche, el ataque de Estados Unidos. Fue algo extraño, porque antes habíamos tenido 2 ataques después de la firma del memorando de entendimiento. 2 ataques estadounidenses tras los golpes de Irán a algunos objetivos en el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz, a petroleros y embarcaciones en esa zona. Cada vez que Irán atacaba, Estados Unidos respondía. Luego venían las represalias iraníes, y todo se calmaba, desaparecía del panorama. Pero esta vez fue distinto. Irán atacó 5 barcos en el estrecho de Hormuz, básicamente de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Después, Estados Unidos respondió. Y tras la represalia iraní, anoche vimos de nuevo a Estados Unidos atacando a Irán. No sabemos qué está pasando. Ayer Donald Trump estaba muy enfadado por la forma en que hablaba de Irán como si fuera un cáncer. Tenemos que eliminarlos, son gente enferma, no entienden nada. Y ese tipo de basura es de algún modo una forma de insultar al pueblo iraní o al gobierno iraní y a las personas que están negociando con Estados Unidos. Pero cuando hablamos de los objetivos, anoche mataron, si no me equivoco, a más de 14 personas, y muchas más resultaron heridas en Irán por esos ataques en la parte sur del país. El ataque contra Bandar Abbas, Sirik y Bushehr se llevó a cabo, y básicamente, si miramos los objetivos, están golpeando una y otra vez los mismos lugares en el sur de Irán. Y hoy, hace apenas un par de horas, supimos que Irán sigue atacando o golpeando algunos objetivos en Jordania, porque los misiles pueden llegar hasta allí, o los drones están llegando. Tarda un poco en llegar, pero Irán atacó Jordania, Kuwait, Bahrein, y algunos informes hablan también de ataques iraníes contra Qatar. Además, hoy hubo un nuevo ataque en Irak, con sirenas. Se informó que la base Victoria, cerca del aeropuerto de Bagdad, fue atacada por iraníes. Esta es la situación ahora mismo. Teniendo en cuenta toda esta especie de locura que está ocurriendo, tuvimos el cortejo fúnebre del difunto líder supremo de Irán en Irak, que fue, en mi opinión, uno de los grandes acontecimientos y la principal preocupación por parte de los iraníes. Anoche pensé que Irán no respondería al ataque estadounidense por el funeral en Bagdad, pero respondieron anoche, y hoy estamos viendo las imágenes del funeral en Mashhad. Hasta ahora, hemos visto algo así como 4,5 millones de personas participando en el funeral. Esto es lo que está ocurriendo. Y, profesor Randy, las otras imágenes que han salido hoy muestran los cazas sobrevolando la ciudad de Mashhad, patrullando durante el funeral. Y de fondo se escucha una voz que dice, queremos venganza. Esto es lo que está pasando. Y se ven las banderas rojas en el funeral. Adelante, profesor Randy. ¿Qué está ocurriendo con la situación actual y con el memorando de entendimiento y la posición de ambas partes? Well, first I should clarify that before the MOU Bueno, and after primero debería aclarar que, antes y después del memorando de entendimiento, en todos los casos, fueron los estadounidenses quienes rompieron el alto el fuego. Irán nunca disparó contra los estadounidenses. Fueron los estadounidenses quienes dispararon contra Irán. El hecho de que Irán atacara a los petroleros se debe a que esos barcos desafiaban a la marina iraní y navegaban por un corredor que no estaba aprobado por Irán. Y, de acuerdo con el memorando firmado entre Irán y Estados Unidos, son los iraníes quienes deben garantizar la seguridad y las condiciones para que los barcos puedan pasar hasta que la situación se normalice, mientras el acuerdo siga vigente. Así que esos barcos estaban siendo, y durante muchos días lo estuvieron, escoltados dentro y fuera del Golfo Pérsico por un corredor establecido por Estados Unidos. through a corridor established by the United States. So the United States itself
Así que Estados Unidos estaba socavando el memorando de entendimiento, porque según ese acuerdo, no debía participar en el transporte ni en el envío de mercancías a través del estrecho de Hormuz durante ese periodo. Y eso es solo una de las violaciones por parte de Estados Unidos. No ha devuelto a Irán sus activos robados. Ha vuelto a imponer sanciones al petróleo iraní. Se niega a obligar al régimen israelí a abandonar el Líbano y a detener los asesinatos que vimos anteayer. Ayer, 2 ciudadanos libaneses más fueron asesinados. El día anterior, mataron a 3 personas, entre ellas una directora de escuela, su marido y su empleada del hogar. Así que las violaciones por parte de Estados Unidos son muchas, y eso era algo que esperábamos desde el principio. Ya lo hemos comentado antes. Irán nunca pensó que los estadounidenses fueran a cumplir el memorando de entendimiento de forma voluntaria. That the Americans were going to abide by the MOU willingly. The Iranians basically signed the MOU. Básicamente, los iraníes firmaron el memorando de entendimiento porque querían poder transportar su petróleo e importar bienes durante el tiempo que ese acuerdo esté en vigor. Y si los estadounidenses deciden cumplir con las demás disposiciones del memorando, los iraníes también estarán más dispuestos a cooperar en la apertura del estrecho de Hormuz. Pero si los estadounidenses no van a cumplir con sus compromisos dentro del memorando, entonces los iraníes tampoco van a cumplir con sus obligaciones. No es algo unilateral. La experiencia de Irán con respecto al acuerdo nuclear, el Hotsepoa, fue, creo yo, un elemento clave en la forma en que se redactó este memorando. En aquel momento, los iraníes cumplieron con sus obligaciones y los estadounidenses no. Y los iraníes iban detrás de ellos, recordándoles constantemente que no estaban cumpliendo con sus compromisos, y a los estadounidenses no les importaba. Esta vez, los iraníes han creado básicamente una estructura en la que si los estadounidenses no cumplen, los iraníes tampoco cumplirán. Si los estadounidenses cumplen, los iraníes también lo harán. Así de simple. Por tanto, los estadounidenses no pueden esperar que se les permita abrir un corredor que creo va en contra del artículo 5 del Memorando de Entendimiento y pensar que Irán se lo va a dejar pasar. Porque si Irán lo hace, los estadounidenses irán cada vez más lejos y acabarán por desmantelar todo. Si los estadounidenses creen que pueden negar a Irán el acceso a sus activos robados, se equivocan, porque los iraníes también saben cómo castigar a los estadounidenses con la influencia que tienen en el estrecho de Hormuz. Así que en realidad, todo depende de los estadounidenses. Cuanto más cooperen los estadounidenses, más barcos cruzan el estrecho de Hormuz. Cuanto menos cooperen y cuanto menos sinceros sean respecto a su compromiso con el memorando de entendimiento, menos barcos pasan por el estrecho de Hormuz. Y por supuesto, además de eso, no habrá negociaciones sobre el programa nuclear de Irán ni sobre el régimen de sanciones, porque Irán ha puesto como condición previa la aplicación de la primera fase del memorando. Y cuando los estadounidenses no aplican esa primera fase, eso significa que no hay motivo para negociar ni para acordar nada sobre la segunda fase. Así que este acuerdo, aunque tiene defectos, bueno, creo que ya te lo he dicho en confianza. Durante la guerra de 39 días, yo defendía que Irán siguiera luchando unos días más. Y durante el asedio, y también cuando se estaba negociando el memorando de entendimiento, insistía en que Irán esperara un par de semanas más. ¿Por qué? Porque sentía que la escasez de energía era el talón de Aquiles de Trump, y que si esperábamos un poco más, eso habría fortalecido nuestra posición. Pero, en cualquier caso, los iraníes, quiero decir, no es un mal acuerdo. Como dije, los iraníes fueron muy inteligentes y tenían muchos petroleros llenos de crudo que rápidamente sus mercados asiáticos, porque Irán tiene que alimentar a más de 90 millones de personas y necesita importar suministro. Quiero decir, la gente puede hablar de forma idealista sobre seguir con la guerra, pero hay que gobernar el país.
hay que dirigir las Fuerzas Armadas, hay que apoyar el eje de resistencia, y eso cuesta dinero. Así que al final, los iraníes aceptaron un acuerdo que era favorable para Irán, porque tuvieron paciencia. Yo pensaba que deberíamos haber sido un poco más pacientes, pero ellos demostraron paciencia y obligaron a Trump a aceptar un acuerdo favorable para Irán. Podría haber sido mejor, sí, pero seguía siendo favorable para Irán. Todo el mundo en Occidente dice que fue una rendición. Por eso Trump salió y admitió que solo les quedaban 4 semanas más de reservas de energía. Pero en cualquier caso, Estados Unidos no ha conseguido reemplazar todo ese suministro perdido, esas reservas que faltan en el mercado. En lo que se refiere al petróleo, sigue habiendo una gran escasez. Y con otros productos derivados de la producción petroquímica, y con todo lo que sale de ahí, también hay una enorme escasez. Y eso no se ha revertido. Así que los iraníes saben que si los estadounidenses escalan el conflicto y empiezan una nueva guerra, y ningún combustible ni productos petroquímicos salen del estrecho de Hormuz, Estados Unidos va a estar en serios problemas. Así que en realidad, la decisión está en manos de Estados Unidos. So it's really up to the United States to make a decision. Do they want to crash their own economy and the global economy? Quieren hundir su propia economía y la economía global por no cumplir con las disposiciones del memorando de entendimiento. ¿De verdad creen que pueden salirse con la suya, como hicieron con el acuerdo nuclear? Quiero decir, esto es distinto. Y el control que tiene Irán sobre el estrecho de Hormuz es lo que lo hace completamente diferente. Así que lo más sensato para los estadounidenses sería cumplir con sus compromisos. ¿Creo que lo van a hacer? No, creo que tú y yo hemos hablado de esto muchas veces en las últimas semanas. No creo que lo hagan voluntariamente. Pero los iraníes van a medir hasta qué punto pueden presionar, y eso les obligará a actuar. Al final, levantaron el asedio porque no les quedó otra opción. Sí, esto creo que Divans sobre la situación. Nima, sorry for just one thing. Ah, por cierto, Nima, perdona, solo una cosa. El video que has mostrado, con los cazas de la Fuerza Aérea iraní, es otra muestra más de todas las tonterías que Trump ha estado diciendo sobre destruir la Fuerza Aérea de Irán. Los activos clave de Irán están muy bien protegidos, como hemos visto con los programas de drones y misiles. Todo lo que es especialmente sensible se trasladó al subsuelo, y esas bases se construyeron precisamente para este tipo de circunstancias. Y desde el alto el fuego, los iraníes han estado ampliando sus bases subterráneas, desarrollando sus programas de misiles y drones, y utilizando nuevas tecnologías para reforzar sus capacidades de defensa. Pero esos cazas que volaban sobre Mashhad para proteger a la multitud son una prueba de que lo que dice Trump es simplemente una tontería. Ahora, déjame poner un fragmento de J.D. Vance sobre la situación entre Irán y Estados Unidos. Entramos en esa situación con la máxima ventaja y con la máxima fuerza. Su programa nuclear estaba destruido, su ejército convencional también. Y había gente dentro del sistema iraní que decía, ¿sabes qué? Queremos cambiar nuestra relación con Estados Unidos, queremos empezar de nuevo. Y el presidente dijo, de acuerdo, nos sentaremos a la mesa, negociaremos y veremos si la gente sensata de ese sistema puede hacerse cargo de los que están fuera de control. Pues bien, el acuerdo básico que hicimos fue este. Levantaremos nuestro bloqueo si dejan de disparar contra los barcos. Pero si disparan contra los barcos, vamos a responder, y vamos a responder más fuerte que nunca. Ese era el trato. Dijeron que dejarían de disparar a los barcos. ¿Y qué pasó hace 24 horas? Que volvieron a disparar a los barcos. Durante una semana se portaron bien, se comportaron, pero luego empezaron otra vez a disparar. Así que el acuerdo es muy sencillo. Si disparan a los barcos, les vamos a dar con todo. Es así de simple. Y así es como va a funcionar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué empezasteis a disparar contra los barcos?
I think what this shows is that those boats in Creo que esto Caribbean demuestra that que were esos barcos en el supposed to take Caribe, drugs that los que they blew up, supuestamente transportaban drogas y quisieron explotar, en realidad no llevaban drogas. Y las drogas siguen llegando a Estados Unidos, porque está claro que él está consumiendo algo. No, ese no era el acuerdo. Para empezar, perdieron la guerra, y también perdieron la guerra de asedio. Y todos en Occidente que han visto el memorando de entendimiento saben que no es favorable para Estados Unidos. De hecho, en Irán, mucha gente dice que deberíamos haber sido más duros en la mesa de negociación y haber exigido más concesiones, porque los estadounidenses se mostraron débiles. And we should have taken more concessions because the Americans were weak. And I don't disagree with that. But I don't think it was Y no estoy en desacuerdo con eso, pero no creo que sea un mal acuerdo. Creo que podría haber sido mejor, pero eso no viene al caso. En este acuerdo, los estadounidenses tienen compromisos y los iraníes también. Los iraníes son quienes deben normalizar la situación de seguridad en el estrecho de Hormuz, y son ellos quienes deben normalizar la navegación comercial en el estrecho de Hormuz. Lo que los estadounidenses intentaron hacer, violando el memorando de entendimiento, hecho en propio tribunal, no pudieron hacerlo durante la guerra, y tampoco hacerlo durante el asedio. They couldn't do that during the war, and they couldn't do that during siege warfare. And Iran did not allow them to get that concession. Irán no les permitió conseguir esa concesión en el memorando de entendimiento. Así que fue Irán quien se encargó de los asuntos de seguridad y de la normalización en los formularios comerciales. Está en el artículo 5, cualquiera puede leerlo. Lo que hicieron los Estados Unidos fue abrir su corredor y empezar a animar a los barcos a pasar por ahí y a llevar a los iraníes del norte. Y los iraníes, durante días, estuvieron advirtiendo a los barcos que no lo hicieran, y también advirtieron a los estadounidenses que parasen durante muchos días. Y personas como yo, decíamos que no deberíamos permitir que eso ocurriera. Y las Fuerzas Armadas, el gobierno, el Estado, después de mucho retraso, no sé si están conectados. ¿Se me oye? I don't know if they're connected. Can you hear me? Sí, te oigo. Yeah. Okay. So after much delay, Vale. Así que, después de mucho retraso, en mi opinión, por fin atacaron varios barcos que estaban usando deliberadamente el corredor estadounidense e ignorando a las Fuerzas Armadas iraníes. Así que es responsabilidad de Estados Unidos y también de los propietarios de esos barcos, que eran lo bastante instruidos como para entender lo que decía el memorando de entendimiento y comprender las advertencias que las Fuerzas Armadas iraníes repitieron durante muchos días. understand the warnings that were given repeatedly and over many days by the Iranian armed forces. Just moments ago, IRGC announced that they Hace apenas unos minutos, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que habían alcanzado 10 objetivos en Jordania, o al menos que 10 misiles balísticos impactaron en objetivos dentro de Jordania. Es la última noticia, profesor Mahandi. Y en cuanto al memorando de entendimiento, él está hablando de los barcos. Ayer supimos, por el asesor militar del líder supremo de Irán, Mohsen Rezaei, que Estados Unidos está utilizando buques de guerra en este intercambio. Están intentando usar esos buques de guerra, basándose en el memorando. Esa es la línea roja para Irán. Todo esto tiene que ver con buques comerciales, barcos civiles, nada de carácter militar en este intercambio. military sort of operation in this trade. Yes, the Americans have been carrying out a military operation. Sí, los estadounidenses están llevando a cabo, y llevan tiempo llevando a cabo, una operación militar en una zona que no les pertenece. No son aguas internacionales. Eso para empezar. Y el memorando de entendimiento deja claro que Irán es el responsable de la seguridad y de la normalización del tráfico marítimo. Y no tenía por qué haber sido así. Los estadounidenses podrían haber permitido fácilmente que el tráfico marítimo normal se restableciera poco a poco en el estrecho de Hormuz, si simplemente hubieran cumplido con sus compromisos en el memorando. Todo lo que tenían que hacer era mantenerse fuera del estrecho de Hormuz, dejar que los iraníes cumplieran con sus obligaciones, devolver los activos robados a Irán y decirles a los israelíes que se marcharan del Líbano. Iranian
stolen assets and tell the Israelis to leave Lebanon. It's a sovereign and independent country. Es un país soberano e independiente. El tránsito por el estrecho de Hormuz se habría normalizado, pero decidieron no hacerlo, porque así es como actúan los estadounidenses. Firman un papel y para ellos, la otra parte tiene que cumplir sus compromisos, pero ellos no. Los estadounidenses no tienen que cumplir los suyos. Siempre es la otra parte la que tiene que hacerlo. Irán no es como los demás países con los que trata Estados Unidos. Irán no va a aceptar eso. Estáis puede Tsengin. Así que cuando Trump amenaza con matarnos, con destruirnos, con devolvernos a la edad de piedra, los iraníes responden diciendo, no nos movemos, no cedemos. Esta es una crisis que Trump ha creado desde el principio y la está empeorando, porque la escasez de energía, como dije antes, sigue siendo una amenaza para la economía global. Y creo que cuanto más se prolongue esta crisis en el estrecho de Hormuz, más cerca estaremos de una catástrofe económica mundial. Las carencias ya se han acumulado durante los últimos 4 o 4 meses y medio, más o menos. Solo hacen falta unas semanas más y será catastrófico para todos. Sí, el New York Times informó que las fuerzas estadounidenses atacaron más de 170 objetivos militares iraníes en los últimos 2 días. Y esto se acaba de publicar, acaba de salir en el New York Times. Y el otro punto es, déjame explicar algo. Let me at this point explain something. We shouldn't take this very literally. No deberíamos tomarnos esto al pie de la letra. Muchas de las cosas que han atacado no tienen absolutamente ninguna importancia. Para empezar, han golpeado muchos señuelos, y como ya hicieron durante la guerra, los iraníes tienen señuelos por todas partes. La mayoría de las cosas que se ven ahí fuera son señuelos. En segundo lugar, los activos de Irán están en su mayoría bajo tierra. Solo los sacan cuando es necesario. Así que, cuando dicen que han destruido los depósitos de drones de Irán, en realidad esos depósitos están muy por debajo del suelo. No hay depósitos en la superficie. Quiero decir, si de verdad quisieran destruir nuestros depósitos, lo habrían hecho durante los 40 días de guerra. Lo que hacen básicamente es golpear un trozo de metal que se colocó ahí para lanzar un dron. Los iraníes lo dejan, vuelven atrás y van y bombardean ese trozo de metal. Eso no causa ningún daño a las Fuerzas Armadas iraníes. Es un pedazo de metal que se puede reemplazar en 2 minutos. Así que destruyendo señuelos, trozos de metal e infraestructuras civiles, bombardeando los barcos de la gente, no están destruyendo nada. Pueden fingir que todos esos son barcos y lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, pero cualquiera que mire las imágenes puede ver que, en su mayoría, son embarcaciones de gente común, y los estadounidenses lo saben. Pero no les importan las personas corrientes, igual que cuando atacaron el ferrocarril y el puente cerca de Mashhad, en el noreste de Irán. Los estadounidenses se sienten muy cómodos cometiendo crímenes de guerra. Así que lo que estoy diciendo básicamente es que no deberíamos tomarnos en serio nada de lo que digan. Los activos iraníes están bien protegidos, están profundamente bajo tierra, y los estadounidenses decían lo mismo durante 40 días de guerra. Luego, después de la guerra, poco a poco fue saliendo información en el New York Times y en el Washington Post, hasta el punto de que todo lo que habíamos dicho antes resultó ser cierto. Nosotros decíamos que no, que los misiles y los drones de Irán no habían sufrido daños. Y semanas más tarde, después de la guerra, los propios estadounidenses admitieron que sí, que teníamos razón. Como se ve en la imagen, no fueron las lanchas rápidas las que fueron atacadas. En esta foto, que se publicó hace apenas 2 horas, se ven embarcaciones que se usan para pescar o para algún tipo de actividad civil. Y lo saben perfectamente. Nadie debería pensar ni por un momento que los estadounidenses se equivocaron. No, fue algo intencionado.
And IRGC, the statement of IRGC says Iran has Y el comunicado de la Guardia Revolucionaria dice que Irán ha asegurado y reabierto parcialmente el estrecho de Hormuz, recuperando el tráfico hasta aproximadamente la mitad del nivel previo a la guerra. Los barcos necesitan permiso de la Marina de la Guardia Revolucionaria para pasar por las rutas designadas por Irán. Además, afirma que los extranjeros no tienen ningún derecho sobre esta tierra ni sobre el estrecho de Hormuz. Advierte que Estados Unidos no tiene derecho a interferir en las rutas de tráfico de Hormuz y que cualquier aventura estadounidense se enfrentará a una respuesta dura y podría interrumpir la reapertura, perjudicando a los países que dependen de este comercio. harming countries that rely on the strait. Do you think that if the escalations Cree que, si las tensiones siguen aumentando, y quizá el bloqueo, porque hemos sabido que Irán, al menos según los informes que hemos visto de Tanker Tracker, exportó anoche más de 10 millones de barriles, ya que temía un bloqueo por parte de Estados Unidos, ¿ve posible que ese bloqueo ocurra o que Irán cierre el estrecho de Hormuz? ¿En qué condiciones Irán decidiría cerrar el estrecho de Hormuz? ¿Van a esperar a que actúe Estados Unidos, a ver qué hace? ¿O será que Estados Unidos impondrá un bloqueo y entonces Irán responderá a eso? come out with the blockade and Iran is going to respond to that? Well, we have to always remember that Iran never closed the Strait of Bueno, tenemos que recordar siempre que Irán nunca cerró el estrecho de Hormuz. Siempre estuvo abierto, incluso durante los combates, durante la guerra caliente. Los barcos de países que no eran hostiles hacia Irán pasaban por el estrecho. Así que veíamos barcos chinos, rusos, pakistaníes, indios, bangladesíes y así sucesivamente. Incluso barcos japoneses cruzaban el estrecho. Los países que participaron en la guerra contra Irán, como Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait, Bahrein, en el Golfo Pérsico, eran los que no podían usar el estrecho, por razones obvias. Estaban en guerra con Irán. De hecho, anoche y la noche anterior, Estados Unidos estaba utilizando su espacio aéreo. Estaba usando sus bases. The United States was using their airspace. It was using their bases. It was using their assets to strike Iran. So these Estaban utilizando sus recursos para atacar a Irán. Así que estos 5 países están implicados. Qatar, muy implicado. Kuwait, muy implicado. Arabia Saudí, todos ellos. Pero incluso ahora, como en el pasado, Irán no ha cerrado el estrecho de Hormuz, aunque no permitirá que los estadounidenses lo controlen. Eso fue algo que Irán dejó muy claro. Fueron los estadounidenses quienes, en la práctica, cerraron el estrecho de Hormuz cuando impusieron el bloqueo. Aún así, Irán permitió que los barcos de países amigos, salvo en los días de combates intensos, salieran del estrecho. Así que por ahora, los iraníes no lo han cerrado, pero si los estadounidenses imponen un bloqueo, entonces la situación cambiará. El tráfico marítimo se reducirá drásticamente y la crisis económica mundial se volverá mucho más inminente. crisis will become more imminent. Here is the new footage, Professor Randy, coming out and showing. Aquí tenemos las nuevas imágenes, profesor Morandi, que acaban de salir y muestran lo mismo, confirmando lo que usted acaba de decir sobre los estadounidenses atacando los barcos civiles en... Sí, aquí se ven las nuevas imágenes que muestran que golpearon los barcos civiles. Y dígame, profesor Morandi, ¿cree usted que con las nuevas actividades que están ocurriendo, porque hemos recibido algunos informes de que Irán está enviando fuerzas a la frontera con Irak, y parece que hay algún tipo de movimiento por parte del Kurdistán iraquí? ¿Me escucha, profesor Morandi? Sí. On the part of the Iraqi Kurdistan. Can you hear me, Professor Morandi? Sound. Yeah. Sí, incluso uno de los comandantes iraníes habló de crear una zona de contención, una zona de seguridad, en la frontera con el Kurdistán iraquí. ¿Eso va a ocurrir y hasta qué punto es algo serio para ustedes? I don't know. I don't know if that's going to happen or if that's just a threat. No lo sé. No sé si eso va a ocurrir o si es solo una amenaza para asegurarse de que el gobierno iraquí imponga su autoridad y también de que el gobierno kurdo en el norte de Irak haga lo mismo, porque esos grupos terroristas tienen bases a lo largo de la frontera, y el gobierno iraquí lo sabe, y el gobierno kurdo en Erbil lo sabe muy bien. Los estadounidenses los financian, los europeos los apoyan, los israelíes por supuesto los ayudan,
Y esas autoridades los toleran. Así que los iraníes los están atacando últimamente, como hemos visto en los últimos meses. Los han estado atacando con misiles, pero sobre todo con drones. Few months they've been striking them with missiles, but mostly drones. And now I think that this is Y ahora, creo que esta es una amenaza que hay que tomarse en serio, o quiero decir, que puede llegar a cumplirse, o que básicamente por ahora es un intento de presionar a las autoridades kurdas del norte de Irak para que pongan fin a la presencia de esos grupos terroristas organizados a lo largo de su frontera. Así que puede que Irán esté planeando llevarlo a cabo, o puede que los iraníes lo digan para forzarles a cambiar su política. Pero si no lo hacen, entonces podrían intervenir. Es decir, a diferencia de Turquía, que tiene bases por todo Irak y Siria, aunque ni los iraquíes ni los sirios lo hayan aprobado nunca, los iraníes no tienen ninguna base en el norte de Irak. Ni una sola base, ni un solo soldado. not a single base, not a single soldier. So Iran doesn't want to do this. But at the same time, Así que Irán no quiere hacer esto. Pero al mismo tiempo, Irán no va a tolerar que el gobierno kurdo del norte de Irak colabore con el régimen israelí para desestabilizar el noroeste de Irán, justo en un momento en que Estados Unidos está atacando a Irán. Y hemos visto un aumento de los atentados terroristas, tanto cerca de las zonas kurdas como también cerca de la frontera con Pakistán, donde los grupos takfiríes, apoyados por agencias de inteligencia occidentales, han llevado a cabo un par de asesinatos en las últimas semanas. the last couple of weeks, last few weeks. Donald Trump yesterday said Ayer, that Donald Trump dijo que el gobierno turco les había ayudado más que muchos países de la región y también fuera de ella. and outside of the ¿Cuál es la percepción entre los iraníes sobre la forma en que Turquía podría ayudar a Estados Unidos durante la guerra? Turkey may help the United States during the war? Well, Turkey has always helped the United States in its policies. Bueno, Turquía siempre ha ayudado a Estados Unidos en sus políticas en nuestra región. Turquía bajo Erdogan. Quiero decir, Trump dijo que Erdogan es más leal que otros líderes de los que esperaba más, refiriéndose claro a los europeos. O sea, está diciendo que Erdogan ha sido mejor para Trump que los líderes europeos. Y eso es una afirmación muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que el pueblo turco está completamente en contra de las políticas de Estados Unidos y se opone al régimen israelí. Pero esto ya lo hemos comentado antes. Durante todo el genocidio, Erdogan ha seguido transportando petróleo desde Bakú a su socio comercial en Israel, Netanyahu, para alimentar ese genocidio. Israel, Netanyahu, to fuel the genocide. And during the oil crisis, that oil continued to flow. Y durante la crisis del petróleo, ese petróleo siguió fluyendo. Y mientras hablamos, sigue fluyendo. Declaraciones como esta de Trump, por supuesto, hacen que todo sea aún más doloroso. Nuestras expectativas respecto a Turquía son que escuchen a su propio pueblo y que rompan los lazos diplomáticos, que rompan los lazos comerciales y que muestren de verdad su apoyo al pueblo palestino, al pueblo libanés y al pueblo sirio. El apoyo real a la gente real. Turquía, bando de Erdogan, participó en el circo de Egipto, donde impusieron un alto el fuego en Gaza completamente unilateral. Y Trump, allí también, dijo que Erdogan siempre había estado cuando él lo necesitaba. Too said that Erdogan has always been there whenever I needed him, and Erdogan put his hand on his chest, which is very Y Erdogan se llevó la mano al pecho, algo que en nuestra cultura tiene un significado muy profundo. Por eso, es una gran decepción, porque bajo Najmuddin Erbakan, el padre del auge del movimiento islámico en Turquía, la trayectoria era muy distinta. Y cuando lo apartaron, Erdogan no miró a Erbakan con buenos ojos en absoluto. Si él hubiera seguido en el poder, y si los servicios de inteligencia turcos, el Estado profundo y Occidente no hubieran colaborado para apartarlo y diluir el movimiento, Turquía habría sido, estoy absolutamente seguro de que Turquía habría tenido políticas muy diferentes hoy. Y la situación para el régimen israelí habría sido muy, muy, muy distinta. would have been very, very, very difficult. Part of the calculation in the Strait of Hormuz is Parte del cálculo en el estrecho de Hormuz tiene que ver con los europeos. Y parece que Europa, por un lado, tiene al vicecanciller de Alemania diciendo que esta guerra estúpida
está trayendo muchos problemas a la economía alemana, que no han podido mejorar su economía por culpa de la guerra. Y él dice que todo fue, bueno, que la culpa es de Donald Trump. Por otro lado, vemos a los europeos cooperando de alguna manera con Estados Unidos en la región, porque parte de esa campaña de presión sobre Omán, que era uno de los principales objetivos de la visita de Rubio a Asia Occidental, se llevó a cabo. Él vino, hizo la visita y luego salió el comunicado. Después de eso, vemos a los europeos acercándose y hablando con el gobierno omaní. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieren conseguir con Omán? ¿Y eso va a ser aceptable desde el punto de vista militar? ¿O realmente van a poder cambiar, en la práctica, algunas de las condiciones en el estrecho de Hormuz? Well, obviously, Oman has been badly intimidated. Bueno, está claro que Omán ha sido fuertemente intimidado y se ha visto obligado a obedecer a Estados Unidos y permitir que los estadounidenses abran su propio corredor en el estrecho de Hormuz. Y los europeos, su presencia también forma parte de ese proyecto más amplio de intimidar a Omán y de ganar influencia en el estrecho de Hormuz. Pero eso no va a ocurrir. Para empezar, los estadounidenses no van a conseguir ese punto de apoyo. Si los estadounidenses llegan a iniciar una operación terrestre, al final serán derrotados. Podrán entrar, ocupar partes del territorio continental, tomar islas, pero serán derrotados y expulsados. Los europeos no tienen ninguna capacidad militar para librar una guerra contra Irán, y su tecnología no se puede comparar con la de Estados Unidos. Su experiencia militar tampoco, y sus economías son solo una sombra de lo que fueron en otro tiempo. A shadow of what they once were, and they're moving towards deindustrialization, especially Germany. Y están avanzando hacia la industrialización, sobre todo Alemania, por su conflicto con Rusia y, por supuesto, por su colaboración con Washington contra Irán en la región del Golfo Pérsico durante las últimas décadas. Y especialmente ahora, con la guerra en Ucrania intensificándose, los europeos no tienen dinero ni recursos de sobra para abrir un segundo frente contra Irán. Por eso Trump ha estado tan descontento con ellos. Tristemente, ha estado mucho más satisfecho con Erdogan que con sus socios de la OTAN. Y por eso el secretario general de la OTAN, cada vez que se reúne con Trump, tiene que empezar enseguida a hacerle la pelota, porque Trump no está contento con los europeos. Así que no creo que en Irán nadie se tome en serio a los franceses, a los británicos o a cualquier otro europeo que quiera presumir de fuerza en el Golfo Pérsico. Profesor Marandi, hoy hemos sabido por el ministro de Defensa griego, que se pregunta, ¿por qué está atacando Irán? ¿Por qué ha atacado Irán a Arabia Saudí? ¿Por qué ha atacado a Emiratos Árabes Unidos o a Qatar? Y este es el mismo país que de algún modo coopera con Estados Unidos en sus ataques contra Irán. Y él plantea estas preguntas tan simples. ¿Cree usted que este tipo de ignorancia es muy profunda en esa parte del debate? Yo diría que, en el caso de Estados Unidos, no lo es tanto, pero sí hay un gran desconocimiento sobre lo que ocurre en Asia Occidental. ¿Cuál es su visión de estas personas, de estos gobiernos que forman parte de la guerra? Creo que saben perfectamente que están mintiendo. Saben cuál es la realidad, que esos países, junto con los europeos, y el propio secretario general de la OTAN lo admitió mientras le hacía la pelota a Trump, que los europeos en realidad ayudaron mucho en la guerra ilegal contra Irán. Así que tienen mucha sangre en las manos. Lo dice y lo admite con gran satisfacción. Pero ellos lo saben. Saben lo que hicieron los saudíes, los kuwaitíes y los emiratíes. Sin esos países, no habría habido una guerra contra Irán. Así que esos países son cómplices de guerra. Está clarísimo. Pero confían en la ignorancia de su población, diciendo que fue Irán quien empezó esto o que Irán amplió la guerra. Igual que ahora, dirán que los iraníes son los que están empezando todo al atacar barcos en el estrecho de Hormuz, sin dar el contexto. Y claro, muchos occidentales ingenuos seguirán creyéndose esas tonterías.
No es como antes, pero aún hay una parte de la sociedad occidental que piensa que los israelíes son los buenos y que los niños palestinos merecen ser masacrados. Eso existe, ya sabes. Por eso hay un sector de estadounidenses que todavía apoya a Israel, o un sector de europeos que sigue respaldando al régimen israelí. Y él lo sabe. Sabe cómo, quiero decir, el ministro de Defensa obviamente sabe qué papel han tenido esos países en atacar a Irán y en destruir escuelas, hospitales y todo eso. Pero una vez más, en el fondo se trata simplemente de controlar la percepción pública. Se informó de 2 ataques contra 2 puentes, uno entre Teherán y Mashhad y otro en Al-Khala, en Golestán. Estos 2 son especialmente importantes porque uno de ellos conecta Teherán con Mashhad. Sabemos que hoy se está celebrando el cortejo fúnebre en Mashhad, y el otro es el puente ferroviario de Al-Khala, en Golestán, que conecta Irán con Kazajistán y a continuación con China. Así que, ¿fueron estos ataques obra de Estados Unidos o se trata de algún tipo de fuerzas o agentes internos? No he oído nada, salvo las noticias de que los estadounidenses han atacado esos puentes. Y eso demuestra que el problema no es el programa nuclear. El problema es Irán. Quieren quebrar a Irán. Ese fue el plan desde el principio, y sigue siendo el objetivo hoy, porque eso es lo que quieren los sionistas. Así que atacar escuelas forma parte de eso. Atacar hospitales forma parte de eso. Atacar bloques de viviendas también. Hemos tenido a muchos periodistas independientes en Irán durante las ceremonias fúnebres. Algunos son amigos comunes nuestros y han estado haciendo reportajes desde esos hospitales destruidos, esas escuelas destruidas, esos bloques de viviendas destruidos y así sucesivamente. Esto no tiene nada que ver con el problema nuclear. Tiene que ver con debilitar al pueblo iraní, con quebrar al pueblo iraquí. ¿Por qué apoyan a esos terroristas kurdos en el norte de Irak? ¿Y por qué apoyan a los takfiríes en la frontera con Pakistán? Es evidente. ¿Por qué apoyaban la insurrección armada hace unos meses? Todo esto busca debilitar a Irán, y la guerra en sí tenía como objetivo romper a Irán, atacar la línea ferroviaria clave que conecta Irán con Asia Central y que une la capital con Mashhad, la segunda ciudad más importante del país, es algo evidente. Quieren intimidar a los iraníes de a pie, a quienes van al funeral. Pero también quieren alterar las relaciones de Irán con otros países y quieren acabar con la capacidad de Irán para mantenerse independiente y con la del gobierno para poder gobernar la sociedad de forma eficaz. Sí, los medios israelíes acaban de informar que se están preparando para una escalada inmediata. Si empiezan a implicarse, básicamente, están cooperando con Estados Unidos, pero si actúan por completo y vuelven a atacar a Irán, ¿crees que Hezbollah y quizá Yemen se unirían a la guerra? Sí, creo que Irak, la resistencia en Irak también, se unirá a la guerra, y Yemen. Ese será todo el eje de la resistencia. Pero si tenemos una guerra total y empiezan a destruir la infraestructura crítica de Irán, la infraestructura crítica del régimen israelí será destruida, y después también la de los países de esas dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico. Y ahora estamos en pleno verano, con una humedad y un calor en esos países que son insoportables. Así que, si Estados Unidos quiere que esos países se derrumben, que toda la población de la península arábiga se marche y que esos regímenes caigan para siempre, el camino a seguir es ampliar la guerra. Sí. ¿Me oyes? Sarta otra vez, Mornings. You're back. Has vuelto. Sí, has vuelto. A ver, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué más? Sí, se estaba cortando. Estabas hablando de la respuesta iraní, junto con los iraquíes y los yemeníes. Todos juntos. Y yo decía que en la península arábiga
Ahora, en pleno verano, si hay una escalada, Irán destruirá la infraestructura crítica de Israel si atacan la infraestructura crítica de Irán. Pero también destruirá la infraestructura de allí, y estando en pleno verano, en medio de tantos desiertos. In the height of summer and in a bunch of desert countries. Yeah, it seems that you lost Professor Miranda. He's going to be back. Parece que hemos perdido al profesor Miranda. Volverá en un momento, porque quiero preguntarle ahora sobre la frontera. Hay muchas actividades, no solo en el Kurdistán iraquí, también las hay en la parte sur de Irán, en la frontera con Pakistán. Estas son las tensiones que están ocurriendo. Y básicamente, parece que hoy existe cierto temor en Irán, porque creen que Estados Unidos está intentando llevar a cabo algún tipo de invasión terrestre. The United States is trying to do some sort of ground invasion. A ver, La profesora Miranda está aquí con nosotros. Yeah. sí, él asiente. Has vuelto. No hay nada que pueda hacer al respecto. Do about it. Sí, Yeah, I was just saying that if the United States and Israel Lo que estaba diciendo, que si Estados Unidos y el régimen israelí amplían la guerra y empiezan a atacar la infraestructura crítica de Irán, Irán destruirá la infraestructura crítica del régimen israelí, pero también la de esos 5 países del Golfo Pérsico. Y estamos en pleno verano, con el calor y la humedad del Golfo Pérsico. Si su infraestructura crítica queda destruida, esos países se vendrán abajo, dejarán de existir y la gente tendrá que marcharse. Así que depende realmente de esos países y de Estados Unidos pensar con cuidado los próximos pasos. Nosotros, desde luego, no seremos los que más perdamos. Y por supuesto, eso también provocará una depresión económica global. Así que lo más sensato que puede hacer Estados Unidos es tirar con fuerza de la correa de Netanyahu, dar marcha atrás y aplicar el memorando de entendimiento. De lo contrario, esto no es como el acuerdo nuclear. Los iraníes tienen la capacidad de hacerle la vida muy difícil a Trump. to make life very difficult for Trump. Do you think that Donald Trump, after watching the funeral of ¿cree que Donald Trump, the late después de leader ver of el Iran, funeral del difunto líder supremo de Irán, sintió de alguna manera que tenía que hacer algo al respecto, que tenía que atacar a Irán, que debía influir de algún modo en todo el ambiente de la región con esos ataques? ¿Cómo lo interpreta usted? A mí me da la impresión, lo siento así, de que Donald Trump siente que tiene que hacer algo al respecto, porque hablaba de 45,000 personas muertas. Y luego ves esa multitud enorme saliendo a apoyar al líder supremo de Irán. Y eso echa por tierra toda la retórica que él ha intentado construir. Y eso para Donald Trump y para su ego es algo enorme. Huge for Donald Trump and his sort of, ego. Yes, I think that his response. Sí, creo que su reacción al funeral en Teherán fue solo el comienzo. Luego tuvimos Qom, después Nayaf, las ciudades santas de Nayaf y Kerbala, y ahora Mashhad. Quiero decir, todos esos funerales han sido algo extraordinario, sin precedentes en el mundo, y cada uno de ellos es un fenómeno en sí mismo. Así que su reacción fue muy interesante, aunque luego intentó rectificar diciendo algo como, bueno, quizá no sé, esas lágrimas eran falsas o lo que sea. Pero estaba claro que se quedó muy sorprendido, y eso demuestra la fuerza de la República Islámica de Irán. Muestra que es el poder del pueblo el que respalda la revolución islámica y el eje de la resistencia. The Islamic Revolution and the axis of resistance. And the same is true in Iraq, as we saw in the Y lo mismo ocurre en Irak, como vimos en aquel funeral, porque eso en sí mismo es una demostración de fuerza. Esas personas, esos millones de iraquíes que participaron en el funeral, estaban diciendo, nuestra causa es la misma causa, nuestro camino es el mismo camino, nuestro líder es el mismo que el de los iraníes, que el de Hezbollah. Así que es una enorme muestra de fuerza, y eso hace que la posición de Estados Unidos sea más difícil de mantener en Irak, pero también en toda la región. Puede que eso haya sido parte del motivo. También me dijeron que los estadounidenses han tenido bajas que no han hecho públicas. Hubo un ataque en Kuwait, en el que al parecer murieron varios soldados estadounidenses, según creen los iraníes, y además un barco estadounidense fue alcanzado. No sé hasta qué punto resultó dañado, pero se cree que todo eso junto le hizo perder completamente el control.
berserk. Yeah. Sí, muchísimas gracias, profesora Randy, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como Great siempre. pleasure, as always. Thank you very much for inviting me, Nima. Muchas gracias por invitarme, Nima. Perdona por la conexión tan mala. Pido disculpas a ti y a tu audiencia. De verdad, no me gusta ponerle las cosas difíciles a la gente. Sé que estas interrupciones son molestas, y además a veces ni siquiera sé si se ha oído lo que he dicho o no, porque no sé en qué momento se ha cortado y en cuál no. Pero de verdad, lo siento muchísimo por los problemas. No problem at all. We Ningún got problema. all the Hemos escuchado arguments todos on tus board. argumentos. Nothing we No can se nos ha do pasado against nada. here. Gracias. Thank Muchas you. gracias. Thank you.